Bueno, arranquemos con esto. En este análisis nos vamos a clavar en un texto súper fascinante. Y ojo, no lo vamos a ver como la típica lectura religiosa, sino como lo que realmente es en su estructura. Un documento legal antiguo, súper detallado, que describe paso a pasito el colapso total de una sociedad. Hablamos del capítulo 4 del libro de Oseas. Es increíble cómo este texto disecciona el desmoronamiento de una civilización desde adentro hacia afuera y conecta la moralidad humana directamente con la supervivencia ecológica. Es un análisis brillante de causa y efecto. Fíjense en esto. El primerísimo versículo no pierde el tiempo y establece el tono de inmediato con esta frase: Jehová contiende con los moradores de la tierra. Esa palabra, contiende, es el gran gancho dramático de todo el capítulo. Porque es un término puramente legal, o sea, significa literalmente entablar una demanda o un litigio. Desde la línea 1, nos meten de lleno en una sala de tribunal del mundo antiguo. El creador está presentando cargos formales contra los habitantes de la tierra, y todo lo que sigue es, básicamente, la evidencia de esta enorme demanda. Sección 1. La gran controversia, el inicio del juicio. Y aquí está el meollo del asunto. Al igual que el alegato inicial de un fiscal, el texto nos presenta un contraste brutal entre lo que falta y lo que prevalece. Vemos que los cimientos mismos de la sociedad brillan por su ausencia. No hay verdad, no hay misericordia y no hay conocimiento. Y esas son exactamente las fuerzas que mantienen a flote a cualquier comunidad sana. Pero bueno, la naturaleza odia el vacío, ¿verdad? Así que en el momento en que la verdad desaparece, el caos absoluto se precipita para ocupar su lugar. Y oigan, el texto no se anda con rodeos para describir ese caos. Enumera los cargos de una forma rapidísima, casi poética: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar. Es una ráfaga de delitos que nos muestra cómo el orden social se fue a pique por completo. El versículo 2 incluso remata diciendo que homicidio tras homicidio se suceden. Es una imagen súper gráfica de una violencia que ya es continua, una reacción en cadena que la sociedad literalmente ya no puede frenar. Pasamos a la sección 2. El colapso del entorno, consecuencias en la naturaleza. A ver, veamos cómo este documento particula un efecto dominó perfecto hacia la catástrofe ambiental. Es interesantísimo. Comienza con el paso 1, la pérdida del conocimiento y la verdad, una ignorancia total. Eso nos lleva directo al paso 2, un aumento explosivo del crimen y la violencia en la sociedad. Y la consecuencia final, el paso 3, es que por culpa de todo esto se enlutará la tierra, o sea, la naturaleza misma sufre el impacto. El texto conecta de forma magistral el estado ético de las personas con la salud física de su medio ambiente. Y para que dimensionemos la escala masiva de este desastre, el profeta menciona 3 dominios ecológicos distintos: las bestias del campo, las aves del cielo y, asombrosamente, los peces del mar. Ese número 3 representa una totalidad absoluta. Ningún rincón del ecosistema se salva de las consecuencias del colapso moral humano. Es literalmente la imagen de una devastación ambiental completa. Sección 3. El fracaso del liderazgo. La caída de los sacerdotes. Ante una crisis de este tamaño, obviamente tenemos que buscar a los responsables. Y así llegamos a la frase más contundente del versículo 6, que es el núcleo de todo este análisis. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es una declaración monumental. La civilización no se está cayendo a pedazos por falta de dinero o por una guerra externa. La está destruyendo una ignorancia sistémica, y el texto le echa la culpa directamente a los líderes, al sacerdocio, porque ellos tiraron a la basura el conocimiento y dejaron a su propia gente caminando a oscuras. Y claro, esto crea un ciclo tóxico del que no se puede escapar, resumido en la famosísima frase: y será el pueblo como el sacerdote. El versículo 9 revela este principio profundo de destrucción mutua. Acusa a los líderes de, literalmente, alimentarse del pecado del pueblo. En otras palabras, están haciendo negocio con la maldad. Pero la advertencia es clarísima. Un liderazgo corrupto va a generar, inevitablemente, una sociedad corrupta. Y al final del día, ambos van a recibir exactamente el mismo castigo por sus acciones. Nadie sale ileso de ahí. Sección 4. Idolatría y decadencia moral. El abandono del entendimiento. Para entender mejor cómo era exactamente esta ignorancia, necesitamos un poquito de contexto histórico. El texto usa el nombre de Efraín para hablar del reino del norte de Israel en esa época,
Y miren cómo lo define, es súper directo. Dice que es dado a ídolos. Nos describe una entidad social totalmente consumida y encadenada a una adoración vacía, no autorizada. De hecho, el veredicto para esta terquedad es helado y cortante. Simplemente déjalo. Imagínense lo absurdo de la situación. El versículo 12 nos lanza una imagen casi sarcástica. Dice, el pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde. Pensemos un segundo en la tremenda ironía. Tienen a seres humanos complejos que están en medio de un colapso social y ecológico enorme, buscando guía moral y dirección vital en un pedazo de madera inerte. Es brillante, porque ilustra perfectamente la bancarrota intelectual y espiritual a la que llegó esta sociedad. Y finalmente, la sección 5, el veredicto final, el viento en sus alas. Pero antes de caer el mazo de la sentencia final, hay una tensión gigantesca. El texto contrasta la terquedad de esta nación con una pregunta súper fuerte. ¿Los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso? Esto resalta una ironía tremenda. Actúan con una rebeldía incontrolable, pero en el fondo esperan que los traten con la misma delicadeza y seguridad que le darían a un corderito vulnerable en un campo abierto. Es un choque total con la dura realidad. Y así llegamos al final de este antiguo documento legal, con una imagen súper trágica y poética a la vez. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Es la representación gráfica del veredicto. Van a ser barridos sin control, arrastrados por fuerzas invisibles pero imparables, que no son otra cosa que las consecuencias naturales de sus propias decisiones. Lo cual nos deja con una pregunta súper provocadora para pensar hoy. Cuando una sociedad decide desechar por completo el conocimiento y la verdad, ¿acaso no se está condenando a sí misma a ser arrastrada por el viento de su propio colapso? Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido.